El último día de septiembre no ha pasado inadvertido para el universo televisivo. Todo lo contrario. Ha sido un torbellino de informaciones, de rostros conocidos sometidos a escrutinio y de episodios que parecen sacados de un guión de ficción pero que, sin embargo, pertenecen a la más cruda realidad mediática. A lo largo de unas horas, nombres como Terelu Campos, María Patiño, Antonio David Flores, Rocío Carrasco, Fidel Albiaco, incluso Rosa Benito y Alejandra Rubio se entrelazaron en una trama que demuestra, una vez más, que la televisión vive de la polémica y que las heridas abiertas de la crónica rosa nunca terminan de cicatrizar. El foco inicial estuvo en la figura de Terelu Campos, quien reapareció ante la prensa en unas circunstancias que levantaron todo tipo de especulaciones. Su salida de un hospital, con el semblante visiblemente demacrado y acompañada de un escolta que la condujo hasta su vehículo, generó una oleada de interrogantes. La imagen, por sí sola, resultaba impactante. Una mujer que durante años ha sido símbolo de fortaleza frente a las cámaras, ahora mostraba un gesto cargado de preocupación, con un silencio que decía más que 1000 palabras. La duda era inmediata. ¿Qué hacía allí? ¿Una revisión rutinaria? ¿Un problema de salud más serio? ¿O simplemente la consecuencia de la presión mediática que la envuelve desde hace semanas? Las fotografías que circularon no ayudaron a calmar el ambiente. Terelu, con un bolso de firma colgado del brazo y una expresión que transmitía cansancio, se limitó a pedir respeto a los periodistas que aguardaban en la puerta. Un ruego que para muchos sonó fuera de lugar, pues nadie había traspasado el límite físico de invadir la privacidad hospitalaria. Lo que sí quedó patente es que la exposición constante a la controversia pasa factura, y quizás Terelu comienza a sentir en carne propia las consecuencias de haberse posicionado en un bando concreto dentro de la guerra televisiva que enfrenta a distintas familias y personajes del corazón. La advertencia que lanzó días atrás Amar Flores, cuando ambas protagonizaron un desencuentro público, ahora se interpreta de otra manera. La firmeza con la que defendía su postura empieza a resquebrajarse en medio de un mar de críticas en redes sociales, donde muchos no le perdonan las decisiones ni las alianzas escogidas. Puede que en ese hospital no solo quedara constancia de una revisión médica, sino también de los efectos emocionales y psicológicos de verse permanentemente cuestionada en un escaparate donde cada gesto se analiza con lupa. Pero si Terelu fue la cara visible de la preocupación, la otra gran protagonista del día fue María Patiño. La presentadora, que ya está habituada a los focos y a la polémica, se vio envuelta en una tormenta todavía más intensa. Apenas comenzaba su programa cuando recurrió a un comunicado de carácter urgente dirigido, en apariencia, al círculo de Antonio David Flores. Las acusaciones de la audiencia no tardaron en aparecer. La señalaban de utilizar de forma recurrente el nombre del exguardia civil como reclamo para obtener unas décimas de audiencia que, según datos recientes, no superan el 1,8% en esa cadena. El hecho de abrir la emisión con un texto que señalaba directamente a un personaje y a su familia fue visto por muchos como una maniobra desesperada para mantener vivo un debate que parece inagotable. Sin embargo, en esta guerra de declaraciones y contradeclaraciones siempre hay un elemento que termina por imponerse: la memoria hemerográfica. Y la hemeroteca, como bien se repite en el mundillo, nunca perdona. Los archivos televisivos recuerdan que en el espacio No somos nadie se recurrió sin piedad a la figura de Rocío Flores, a quien se descalificó de manera contundente, llegando a lanzar insultos y menosprecios que hoy resultan incómodos de recordar. La paradoja es evidente. Los mismos que entonces se permitían degradar a una joven en horario televisivo son los que ahora se victimizan asegurando ser objeto de acoso en redes sociales. Este contraste avivó aún más la indignación de parte de la audiencia. Se cuestiona cómo es posible que quienes poseen un altavoz tan potente como un programa de televisión, capaz de llegar a miles de espectadores en todo el país, se atrevan a denunciar que están siendo atacados por comentarios en Internet, cuando ellos mismos han hecho de la descalificación pública una herramienta habitual de trabajo. La incoherencia es tan llamativa que muchos ven en ella la prueba irrefutable de que el espectáculo televisivo no se rige por principios morales, sino por la necesidad constante de generar ruido. En medio de ese ruido apareció Rosa Benito, quien no dudó en añadir más leña al fuego. Sus declaraciones apuntaban a que existen personas que han mostrado comportamientos incluso más graves que los de Terelu en cuestiones tan delicadas como la violencia de género, y que, pese a ello, siguen manteniendo su espacio en la televisión. Sus palabras, cargadas de intención, provocaron un efecto inmediato: remover viejas heridas y sacar a la luz la doble vara de medir con la que se juzga a los protagonistas de este universo. A este discurso se sumó Alejandra Rubio, quien planteó si no se está fomentando, en realidad, una dinámica de odio que va más allá de la crítica legítima. Hablar de pasar factura o desear el mal a otra persona, aunque sea dentro del ámbito mediático, es un terreno resbaladizo que, una vez traspasado, puede tener consecuencias imprevisibles. La joven, consciente de que cada palabra se analiza y se amplifica en redes, trató de exponer el riesgo de normalizar este tipo de expresiones, que terminan por alimentar un clima de enfrentamiento permanente.
Pero el epicentro del terremoto seguía siendo María Patiño. Después de tantos años trabajando codo a codo con Rosa Benito, sorprende que ahora adopte una postura tan agresiva respecto al acoso en redes sociales, cuando ella misma, con su micrófono y su espacio en pantalla, ha utilizado durante años esa visibilidad para lanzar mensajes igualmente dañinos. La contradicción es evidente. No se puede clamar contra el hostigamiento virtual mientras se utiliza un plató para emitir ataques que tienen un alcance infinitamente mayor que cualquier comentario escrito en un perfil anónimo. Lo cierto es que, en este tablero de ajedrez mediático, cada movimiento parece calculado para mantener viva la controversia. La cadena, sumida en unos índices de audiencia cada vez más bajos, recurre a las figuras de siempre para intentar mantener la atención, aunque sea a costa de repetir los mismos debates una y otra vez. El resultado es un espectáculo que, lejos de renovarse, parece atrapado en un bucle. Caras cansadas, discursos repetidos, viejas rencillas reabiertas y un público que, aunque menguado, sigue encontrando en estas tramas una forma de entretenimiento. Y así, el 30 de septiembre se cerró con un mosaico de imágenes y palabras que reflejan el estado actual de la televisión de crónica social. Terelú, abatida a las puertas de un hospital. María Patiño, acusada de manipular los hilos de la audiencia con nombres ajenos. La hemeroteca recordando viejos pecados que nadie puede borrar. Y voces como las de Rosa Benito o Alejandra Rubio que, en lugar de apaciguar el ambiente, terminan avivando un incendio que parece no tener final. La maquinaria mediática sigue en marcha, implacable, alimentándose de polémicas recicladas y de las propias contradicciones de sus protagonistas. La memoria televisiva es implacable, y aunque muchos intenten esquivarla, tarde o temprano los archivos salen a la luz. María Patiño lo sabe bien, aunque parezca olvidarlo. Su propio pasado audiovisual revela contradicciones difíciles de justificar. Basta con rescatar declaraciones antiguas para comprobar cómo su postura actual choca de frente con lo que en su día defendía sin titubear. En unas imágenes recuperadas de hace más de una década, aparece el testimonio de Rocío Flores. Allí, ante el juez, expone con detalle lo que ella consideraba pruebas de un supuesto maltrato materno. El relato resulta sorprendente. Enumeraba como ejemplos de desatención el hecho de que su madre no la llevara a centros comerciales, ni a parques de ocio, y que además se ausentara en acontecimientos esenciales de su infancia, como su bautizo, la primera comunión y la confirmación. No vino a ninguno de esos momentos tan importantes, ella se lo pierde, afirmó la hija en 2012. Lo más significativo es que esos acontecimientos habían tenido lugar el año anterior, cuando aún estaba vigente la custodia compartida entre Rocío Carrasco y Antonio David. De hecho, en aquel entonces la joven vivió esos ritos acompañada por su padre y Olga Moreno, en La Moraleja, mientras la justicia aún mantenía el equilibrio entre ambos progenitores. Y, pese a todo, aquellas ausencias de la madre se utilizaron más tarde como argumento para tacharla de negligente y presentarlas como señales de abandono. Que estas palabras resurjan ahora cobra una dimensión incómoda, porque muestran que en otro tiempo María Patiño avalaba sin reservas esas declaraciones, apoyando de manera implícita el discurso de Antonio David y de su hija. Hoy, en cambio, se erige en la figura que atiza sin descanso tanto al como a Rocío Flores, olvidando que la hemeroteca conserva cada una de sus intervenciones. La cuestión es todavía más llamativa si tenemos en cuenta el contexto actual. El pasado viernes, el programa No Somos Nadie, conducido por Carlota Corredera, apenas logró un 1,1% de cuota de pantalla. Y al día siguiente, en un intento desesperado de levantar esos números, Patiño abrió su espacio recurriendo a un tema tan sensible como la violencia de género, mezclando de nuevo a Antonio David en la ecuación. Una estrategia que, aunque sirvió para alcanzar un 1,8%, fue vista por muchos como un recurso burdo y oportunista. No es la primera vez que en televisión se utilizan estas maniobras de último minuto para atrapar al espectador. Un ejemplo recordado por los usuarios en redes es el de David Valdeperas, quien en una ocasión llegó a anunciar, con total solemnidad, que 2 altos cargos de televisión española bajarían al plató para decidir el futuro del programa. Incluso se rotuló el mensaje en pantalla, generando expectación. Todo era falso. El engaño acabó costándole el puesto, pero demuestra hasta qué punto se recurre al espectáculo desesperado cuando los índices de audiencia se desploman. De ahí que las críticas hacia Patiño resulten tan duras. Muchos opinan que buena parte de sus discursos se sustentan en versiones interesadas o en relatos incompletos, y que alrededor del 80% de lo que se dice acaba siendo desmentido. La contradicción entre su discurso de ayer y el de hoy la deja en una posición frágil frente a una audiencia cada vez más atenta a los archivos y menos dispuesta a olvidar. Por si fuera poco, a este panorama se suman otras tramas que agravan la tensión mediática. Se habla de Terelú Campos, fotografiada a la salida de un hospital con gesto sombrío y aspecto desmejorado, lo que ha encendido las alarmas sobre su estado real. Su cercanía a ciertos entornos y amistades polémicas tampoco le ha favorecido en la percepción pública.
Y, mientras tanto, la amenaza velada hacia Rosa Benito, a quien se le advierte de estar en el lado equivocado de la historia, completa el cuadro de enfrentamientos internos que parece no tener fin. En definitiva, lo que se vive es un espectáculo continuo donde las viejas declaraciones resurgen, los discursos cambian de rumbo según conviene y las audiencias marcan el pulso de cada maniobra. La hemeroteca se ha convertido en un arma letal contra quienes olvidan su propio pasado televisivo. Y en esta ocasión, la primera en sufrir sus efectos ha sido María Patiño, cuyo presente se tambalea por culpa de un pasado que ella misma contribuyó a escribir.